que hay apertura a lo que son las bombas de sodio, potasio, ATP, ASA, y por ende va a haber mayor concentración de sodio, va a haber mayor concentración de calcio, y prácticamente termina lo que es el periodo refractario absoluto e inicia el periodo refractario relativo. ¿Ya? Hasta ahí se acuerdan, ¿no? Eso es prácticamente donde actúa la inhibina. Ya, en la fase 4 de la despolarización, ¿ya? Va a suprimir la frecuencia de los marcapasos, va a suprimir la excitabilidad, es decir, actúa a nivel de lo que es el sistema de conducción. Inhibe lo que es el nódulo sinoauricular. Si el nódulo sinoauricular va a estar inhibido, va a ir disminuyendo el estímulo hacia las auriculoventriculares, hacia las fibras de Purkinje. Por eso dice disminuye la excitabilidad de la conducción. Este fármaco hay en presentaciones vía oral y vía endovenosa. Vía endovenosa no hay aquí, así que no les voy a preguntar esto, pero sí les voy a preguntar en qué fase el potencial de acción actúa y cuál es su farmacodinámica, qué hace en cuanto a lo que es el sistema de conducción. La vida media del medicamento es de 5 a 7 horas. Se une a proteínas plasmáticas en un 50-80%. Y al unirse a las proteínas plasmáticas en ese 80%, hace que su biodisponibilidad sea más corta. ¿Listo? Entonces tiene un metabolismo hepático y tiene una eliminación renal. La quinidina, ustedes darían a un paciente con una falla hepática que esté haciendo una arritmia cardíaca. ¿Por qué? Porque lleva mayor toxicidad hepática, no quiere decir el metabolismo hepático. Hay otros medicamentos, otra familia de antiarrítmicos que no se elimina vía hepática. Podríamos ir buscando. Esto es muy importante a la hora de escoger qué paciente va a recibir qué tratamiento antirrítmico. Vienen dosis de 200 a 400 miligramos. Esto es a nivel mundial, ¿ya? No se dosifica, no cambia la dosificación. Entonces se puede dar cada 2 a 4 horas. Si el paciente, digamos, tú le administras 200 miligramos y se dio con el antiarrítmico, le puedes dar cada 12 horas. Si el paciente persiste con la arritmia cardíaca, que es el que le has dado 200 miligramos, le puedes dar una dosis de impregnación de 400 miligramos e ir poniendo la dosis de mantenimiento cada 4 horas. Si es cada 4 horas, ¿cuántas veces recibe el paciente la dosis? ¿no? Recibiría cada 6 veces. Mucho depende. Si es una arritmia refractaria, puedes poner una dosis de impregnación de 400 y puedes ir poniendo incluso hasta cada 4 horas. Si el paciente va a ceder tras la primera administración, entonces puedes ponérselo espaciado cada 12 horas. ¿Ya? Los niveles terapéuticos. Ahora, vía endovenosa solamente en los casos de una arritmia refractaria y inicias con una dosis de impregnación de 300 miligramos intramuscular. En cambio, los comprimidos inicias con una dosis de impregnación de 400 miligramos. Ahora, como todo medicamento, pues va a provocar reacciones adversas. Tracto gastrointestinal. Eso. Las manifestaciones tracto gastrointestinal. Las indicaciones. Las taquicardias auriculares y las ventriculares. Y el flutter auricular. ¿Alguna vez vieron un flutter auricular? No. Lo vamos a ver en la dinámica de arritmias cardíacas, para que nunca se les olvide, ¿ya? Aleteo auricular y fibrilación ventricular. Lo bueno de este medicamento es que solamente el 30% produce efectos adversos. No produce un 50 o un 70% como los otros medicamentos. Y 1 al 5% se caracteriza por presentar inhibismo. ¿El inhibismo cuál es? Tras la administración del medicamento, el paciente hace efecto de primera dosis de hipotensión, deseas con las arritmias continúa, digamos, y tú continúas subiendo la dosis intramuscular de 300 miligramos con la dosis de 200 miligramos cada 6 horas. ¿Puede llevarte a la toxicidad? Sí. Y esto se desencadena en
¿Tiene interacciones farmacológicas? Sí. Si van a dar una quinidina, procuren no dar ni con omeprazol, ni con pantoprazol, ni con flatulentos antiarrítmicos o antidiarreicos, ¿ya? Hay una interacción farmacológica. Entonces, si dan, o el paciente tiene antecedentes de una enfermedad ácido-péptica, tiene una gastritis ya crónica, preguntarán antes, ¿no? ¿Se tomó su tableta a las 7, 8 de la mañana? Me preguntarán, ¿no? Si les dice no, pues dale la antiarrítmico. Si les dice sí, pues buscan otra opción farmacológica. Ahora, está contraindicado en pacientes con asma persistente, por el que produce una broncoconstrucción, fiebre, no en todos los casos, y en los pacientes con intoxicación digital. Esto es muy importante. Si sus pacientes reciben digoxina ya de forma prolongada, no le den quinidina. Opten mejor por una miodamona. Principal contraindicación, bloqueo auriculoventricular de segundo a tercer grado. Sí, hay que tenerle esto. Porque si tú le administras la quinidina, 300 miligramos intramuscular le pones, que produce el efecto del quinidismo, el paciente puede hipotensarse, puede salir al ritmo sinusal, digamos, ¿no? Después de la arritmia cardíaca, puede prolongarse un bloqueo auriculoventricular de segundo a tercer grado. Si el bloqueo se prolonga a un tercer grado, necesitas de un marcapaso. Ahora, entonces, la pregunta del millón. Pacientes con antecedentes de estar recibiendo digitálicos como la digoxina, no administren quinidina, ¿ya? Y contraindicación en pacientes con bloqueo de segundo o tercer grado. Hasta aquí, ya hablamos de la quinidina, ¿qué entendieron? Es un fármaco que actúa en qué fase de potencial de acción, en la cuarta fase de potencial de acción. Dosis del medicamento en comprimidos intramuscular, ¿cuál es? De 200 a 400, intramuscular 300 miligramos. Dosis de mantenimiento 2 hasta 4 horas, ¿no? Interacciones, no dar en pacientes con insuficiencia hepática, ¿no? Dijimos que tiene un metabolismo hepático. Y no dar en pacientes con antecedentes de que estén recibiendo digitales. Está facilito, ¿no? La procainamida. La procainamida se caracteriza por suprimir el automatismo miocárdico. Si decimos automatismo miocárdico, ¿a nivel de cuál actúa? Nodo sinusal, nodo auriculoventricular o actúa a nivel de las asas de Purkinje. Eso. Al disminuir o al actuar a nivel del nodo sinusal, por ende va a disminuir la excitabilidad y la polarización a nivel de todo lo que es el músculo cardíaco. Si disminuye, ¿qué va a hacer? Va a ir acortando el periodo refractario y va a ir iniciando de forma lenta lo que es el periodo refractario relativo, ¿no? El periodo refractario relativo no se olvide. Final del periodo refractario absoluto e inicio de un nuevo impulso o potencial de acción. Ahí está. Reduce la velocidad de la conducción tanto de las aurículas en un inicio, luego a nivel de las vías auriculoventriculares y termina al final del sistema de Purkinje. Pero un inicio no solamente del nodo sinusal. Ahora, la farmacocinética. Se puede administrar vía oral y vía intravenosa. Vía intravenosa no hay hemolítica, pero sí hay en comprimidos. Ahora, la característica de este medicamento, la pregunta de millones, cuando su paciente viene, pregunta, si es un paciente joven, pregunta si tiene alguna patología estructural cardíaca, si tiene una patología de reentrada, si tiene una patología de una vía accesoria como Parkinson-Wright, porque la mayoría de los pacientes que son cardiópatas o que tienen antecedentes de las arritmias cardíacas se conocen bien su patología. Entonces pregunten eso. Si es un paciente que no tiene patología estructural, no es buena elección la procainamida. La procainamida es de elección a aquellos pacientes que tienen una patología estructural. Un claro ejemplo, una hipertrofia ventricular. ¿Es una patología estructural? Sí. Un infarto agudo del miocardio, produce fibra
fibrosis areolar. ¿Es una patología estructural? Sí. Entonces, de elección de pacientes que tienen alteraciones estructurales. ¿Qué pasa con esto? Está mal. Ya. Vida media, 3 a 5 horas. Se une también en un 50-80% de las proteínas, igual que la quinidina. Principal metabolito es el N-metilprocainamida. Igual que su nombre, ¿no? No hay donde perderse. Procainamida, metabolito principal, N-metil. Metabolismo hepático y eliminación renal, igual que la quinidina. Este medicamento viene en comprimidos, viene dosis granuladas de 250, 500, 750 y ampolletas de 100 miligramos. No les voy a preguntar de ampolletas porque aquí en Bolivia no hay, pero sí de comprimidos. Tampoco les voy a preguntar mucho en comprimidos, no voy a ir a decirle, ay, el paciente tanto, pesa tanto, le darás una dosis de 500, 700 miligramos. No, lo que yo quiero es que ustedes escojan. El paciente va a venir con una patología estructural, un infarto agudo de miocardio. ¿Qué le das? Procainamida o quinidina. ¿Ya? Ahora, aquí también es factible administrar 20 miligramos por infusión por minuto hasta que desaparezca la arritmia. Esto sí. Por ejemplo, cuando tenemos medicamentos en ampolletas intravenosas, lo bueno es que cuando tú vas a manejar o tratar una arritmia, el paciente tiene que estar con el monitor. Y es muy padre esto, porque al ir administrándole, a esto se llama cardioversión eléctrica, o cardioversión farmacológica, perdón. Al ir administrándolos, cargando los medicamentos, vas viendo cómo el complejo QRS va ensanchándose y va retornando a un ritmo sinusal. A eso se refiere aquí. Es factible administrar 20 miligramos por infusión cada minuto hasta que desaparezca la arritmia. Ves el monitor, ves los cambios de los complejos QRS y el paciente va retornando al ritmo sinusal. ¿Sí? Ahora, luego de que al paciente se le administra la infusión en ampolla, tienes que dejarlo en comprimido, tienes que dejarlo en dosis de mantenimiento. ¿Qué pasa si tú, digamos, usas la procainamida una sola vez, el paciente revirtió y ya no está con su arritmia cardíaca? El paciente a las 4 o 6 horas te va a volver a hacer la arritmia cardíaca. Entonces, siempre que ustedes impregnen, hagan una cardioversión farmacológica con el antiarrítmico, dejen una dosis de mantenimiento. Siempre.